David dijo: a ti, oh Eterno, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, dijo David, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmos 25, versículos 1 al 5. Con esto en mente, queridos hermanos adventistas del séptimo día, le damos la bienvenida al programa La Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Le invitamos a tomar papel, pluma, mientras estudiaremos el tema titulado ¿quiénes son los 144,000? Esperamos que en el nombre del Señor podamos juntos disfrutarlos. Un gusto nuevamente de estar ante ustedes, queridos hermanos. Para iniciar nuestro estudio voy a dar lectura en Testimonios para los Ministros. Página 30 y 31 dice: es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte el fuego de la prueba. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada porfía, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. En otras palabras, para lograr como pueblo esa unidad por la cual nuestro Señor Jesucristo oró, debemos entender que los únicos infalibles son Dios y el cielo. Dice la inspiración que tenemos muchas lecciones que aprender, pero muchísimas que desaprender. Con esto en mente les invito a orar para que podamos pedir la presencia del Espíritu y Él nos pueda llevar a esa verdad que ha de unirnos como verdadero pueblo de Dios en una sola verdad. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en el cielo, en esta hora rogamos que nos dé de su Santo Espíritu mientras estudiamos su palabra. Imploramos su bendición, su dirección y rogamos, oh Dios, que nos lleve a esa verdad que nos ha de unir como hijos suyos bajo la plataforma divina. Ayúdenos a aprender lo que usted quiere que aprendamos y que desaprendamos aquello que nos impida allegarnos con todo nuestro ser a usted. Esta es nuestra oración, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta ocasión se titula ¿quiénes son los 144,000? Para dar inicio a ello, les voy a invitar a ir al libro de Joel, capítulo 2. En el libro de Joel encontramos lo siguiente. Capítulo 2, verso 1 dice: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Aquí la inspiración nos dice que debemos tocar trompeta en Sión. ¿Quién es Sión, hermanos? En el libro de Isaías 51, versos 16, dice lo siguiente: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese a Sión, pueblo mío eres tú. Así que encontramos que Sión es el pueblo de Dios, y que es en Sión donde debemos tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor y está muy cercano. En otras palabras, el pueblo de Dios hoy debe saber que se avecina un día en el cual Él desea que usted y yo nos encontremos preparados. En el verso 11 del capítulo 2 de Joel dice lo siguiente:
El Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? En otras palabras, dice la inspiración, ¿quién podrá estar de pie firme cuando este día llegue? Apocalipsis capítulo 6, versos 17, hace la misma pregunta y dice: porque el grande día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Apocalipsis 7, del 1 al 4, nos da la respuesta. O sea, ¿quién va a poder estar firme en este tiempo, en este día terrible que se avecina? Dice la inspiración: después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La pregunta era: ¿quién podrá soportar este día? ¿Quién podrá pasar por este día terrible? Dice Dios, 144,000. Con esto preguntamos: ¿quiénes son los 144,000? ¿Será que podemos nosotros llegar a ser uno de ellos? Antes de contestar eso, debemos saber, primeramente, de que Apocalipsis 7 nos está presentando en el verso 1 a 4 ángeles que están deteniendo 4 vientos. Tenemos un ángel, 2, 3, 4, deteniendo los 4 vientos en los 4 ángulos, 1, 2, 3 y 4. Y dice que los vientos no pueden soplar, dice otro ángel, el del versículo 2, que trae el sello del Dios vivo. No pueden soltar los ángeles los vientos, sino hasta que los siervos de Dios, los 144,000, hayan sido sellados. En pocas palabras, los vientos no soplan, no soplarán, si los siervos de Dios no llegan antes a ser sellados. Así que la pregunta es: ¿ya fueron sellados los 144,000? ¿Están siendo sellados los 144,000? ¿O serán sellados los 144,000? Para contestar esa pregunta, debemos primeramente entender qué simbolizan los 4 vientos. Porque los siervos de Dios deben de estar sellados antes de que los vientos soplen. Si encontramos qué representan los vientos, sabremos si ellos ya fueron sellados, o si están siendo sellados, o si lo serán en el futuro. Así que la pregunta es: ¿qué representan los 4 vientos? En el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 152, nos dice lo siguiente: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. ¿Por qué? Porque no estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Lo que esta cita nos dice, hermanos, es que los 4 vientos representan el periodo en que no podremos comprar ni vender. El periodo que comúnmente lo conocemos como la ley dominical, la marca de la bestia. El periodo en que todo aquel que no adorare ni tuviese la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Ese periodo, como sabemos, está por venir, no ha llegado. Así que los 4 vientos, estos de Apocalipsis 7, versos 1, representan el periodo de la ley dominical.
Dios nos está mostrando aquí que los vientos no pueden soplar, la ley dominical, la marca de la bestia, el periodo en que no podremos comprar ni vender, no puede venir sino hasta después que el pueblo de Dios esté sellado. Con esto vemos entonces que si la ley dominical está en futuro aún, el pueblo no ha sido sellado, pero está siendo sellado. Es exactamente eso lo que nos motiva a venir ante ustedes de esta manera, para que podamos como pueblo escudriñar estas verdades que han de prepararnos para poder encontrarnos entre los sellados antes de que soplen los cuatro vientos. Bueno, algunos dirán, querido hermano, ¿acaso no los vientos representan guerras, hambres, pestilencias, terremotos? Bueno, diría, eso es lo que hemos aprendido por mucho tiempo. Ahora quiero que notemos aquí que estos cuatro vientos están por soplar y no soplan sino hasta después de que los siervos de Dios estén sellados. Sin embargo, no quiero que los confundamos con otros cuatro vientos que nos menciona el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Daniel ve cuatro vientos, es cierto, pero estos cuatro vientos no estaban por soplar, sino estaban combatiendo en la gran mar. Y para estos cuatro vientos, la sierva de Dios en Conflicto de los Siglos, en la página 493, nos dice lo siguiente: los vientos, dice, de Daniel 7:2, simbolizan luchas. Los vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder, o sea, las bestias que Daniel vio en visión. ¿Qué es lo que tratamos de decir con esto? Es cierto, los cuatro vientos de Daniel 7 sí representan guerras, conflictos, luchas con los cuales los reinos alcanzaron el poder. Sin embargo, no los confundamos con los cuatro vientos de Apocalipsis 7. Estos vientos, dice eventos de los últimos días, 152, dice representan el periodo en que no podremos comprar ni vender. Eso es la ley dominical. Por lo tanto, concluimos que los 144,000 no han sido sellados, pero sí están siendo sellados. ¿Por qué lo sé? Porque el periodo representado por los vientos está por llegar. ¿Estamos listos para pasar ese tiempo, hermanos? ¿Estamos listos para pasar el día terrible que se avecina? Dice Testimonios para los Ministros, página 445. Dice así: estos vientos, los de Apocalipsis 7, están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. En otras palabras, la ley dominical, el periodo en que no podremos comprar ni vender, no está ni vendrá, o sea, no está controlado ni por el Papa ni por el presidente de Estados Unidos. Está bajo control. ¿En las manos de quién? De Dios. Dice, estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Escuchen esta parte ahora. Ahí, en el que Dios sostenga los vientos, está la seguridad de la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios, hermanos? Nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Dónde está nuestra seguridad en este tiempo? Está en que Dios, por misericordia, sostenga los cuatro vientos, sostenga ese periodo terrible que se avecina, hasta que como pueblo, hasta que los fieles puedan estar sellados. Así que, queridos hermanos, la obra que falta previo al soltar los vientos es el sellamiento de los siervos de Dios.
La pregunta ahora es, ¿de dónde vienen los 144,000? ¿Dónde son sellados? Apocalipsis, capítulo 7, versos 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora aquí me gustaría decir lo siguiente. Algunos han dicho de que estudiar el tema de los 144,000 no nos traerá ningún bien, ni mucho menos es tema de salvación. Queridos hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios tiene que involucrar nuestra salvación. Cristo la habló, son sus palabras, y todo lo que Él habla trae vida, trae libertad, ilumina, instruye. Sin embargo, se utiliza el siguiente texto para decir que no debemos estudiarlo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205, título: Los 144,000. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser presentadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, tales como: ¿quiénes han de componer los 144,000? Así que, basado en la última parte que leí, dice: no debemos entrar en cuestiones de quiénes han de componer los 144,000. Sin embargo, el texto sigue diciendo: fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. En otras palabras, hermanos, yo no puedo decir quién puede ser, ni nadie puede decir si yo puedo o no ser de ellos. La inspiración dice que los que sean elegidos por Dios lo sabrán dentro de poco. En otras palabras, este texto no nos limita a no estudiarlo, pero sí nos evita y nos amonesta a no entrar en cuestiones como quiénes compondrán los 144,000, porque fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. Así que la pregunta es: ¿dónde son sellados los 144,000? ¿Dónde los busca, los escoge el Señor? La Biblia dice: en Israel. ¿Quién es Israel hoy? Leo en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 364. Mensajes Selectos, tomo 3, página 364, dice así: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy, la iglesia adventista del séptimo día, que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones. Así que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. Mensajes Selectos, tomo 1, página 78 dice: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Así que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. El Israel moderno es el pueblo que hoy guarda sus mandamientos. Y no hay otro, mis hermanos, es el pueblo adventista. ¿No decimos amén a eso? Amén. En otras palabras, es en la iglesia adventista donde Dios va a sellar, preparar 144,000. Por eso es que hace un rato leíamos eventos de los últimos días en la página 152. Dice, hace poco, dice, esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. ¿Por qué no soplaron? Porque dice,
Hasta el momento, estos son retenidos por los 4 ángeles porque no estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. ¿Cuál es esa obra, hermanos, que debe realizarse antes de que soplen los vientos? Claro que sí, hermanos. El sellamiento, sellar a los siervos de Dios, al pueblo remanente, para poder pasar ese día terrible y enfrentar en poder la ley dominical. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, lo reafirma de una manera maravillosa. Joya de los Testimonios, tomo 1, 335 dice: el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. Esto es, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros, o sea, las faltas de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Qué dice esta lectura? Claramente dice que lo último que Dios va a hacer en favor de su iglesia, la iglesia de Laodicea, el Israel moderno, su pueblo adventista, es sellar a 144,000 siervos que Él va a tener para poder pasar, predicar en poder la palabra durante el soplo de los 4 vientos. Hermanos, qué obra maravillosa la que el Señor quiere hacer. Pero ¿saben una cosa? Muchos piensan que el sellamiento va a tomar un largo tiempo, muchos años. Sin embargo, Maranata, el Señor viene, dice lo siguiente en la página 240. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, hoy, hermanos, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. ¿Cuándo debemos elegir qué ser y qué no ser? Hoy. O decidimos ser de los sellados, o sencillamente dejar que el ángel pase y no nos selle. Pero hoy el Señor, en su misericordia y grande amor, a través de esta verdad, hoy nos amonesta a buscar ese sello, porque el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Queridos hermanos, cuán bendecidos somos nosotros de vivir en esta generación, poder ser, si el Señor así lo permite y si somos fieles, uno de esos sellados. La pregunta ahora es, ¿qué es el sello? ¿Es el sábado el sello? Es claro, hermanos, que el sábado, según Ezequiel, es una señal entre Dios y su pueblo. Sin embargo, quiero que noten aquí que Apocalipsis 7, versos 2 dice que este ángel traía el sello del Dios vivo, con el cual son sellados los 144,000 en el pueblo de Israel. Noten que ellos ya son del pueblo de Israel. En otras palabras, ya están guardando el sábado cuando son sellados con el sello del Dios vivo. Así que este sello de Apocalipsis 7:2, ¿qué es? Maranata, el Señor viene. En la página 241 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Los 4 vientos siguen retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes.
¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Respuesta: es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos. ¿Qué es el sello de Apocalipsis 7:2, hermanos? Es una marca que solo pueden ver ¿quiénes? Los ángeles, y los ojos humanos no lo pueden ver. En otras palabras, el sello de Apocalipsis 7 es algo que solo Dios sabe quién en su pueblo lo tendrá. Porque muchos aún de los que guardamos el sábado, dice en Maranata, en la página 238, lo siguiente. Nótese esto con cuidado, dice: los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son aquellos, dice, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Queridos hermanos, con guardar el sábado, con venir a la iglesia, eso no nos sella, nos identifica como el pueblo de Dios, pero este sello es algo que solo los ángeles pueden ver, porque es la verdad desarrollada en ellos por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que conoce lo que hay en nuestros corazones? ¿Quién es el único que de verdad sabe lo que está pasando en nuestra vida? Es el Espíritu de Dios y sus santos ángeles. Así que concluimos que el sello con el cual los 144,000 son sellados es algo que solo los ángeles pueden ver, porque es, dice, la verdad desarrollada bajo el poder del Espíritu Santo. Y claro, en esas verdades está el sábado y todas las demás que la verdad hoy nos presenta. Pasamos a una siguiente pregunta, y esta es bien controversial. ¿El número de los 144,000 es literal o simbólico? En general se cree que es un número simbólico. Vayamos a la Biblia. Apocalipsis 7, versículos 3 dice lo siguiente: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. Notemos que antes de mencionar a los 144,000, Dios dice que los que van a ser sellados serán sus siervos. En otras palabras, para cuando soplen los 4 vientos, Dios tendrá un grupo de siervos que harán un trabajo por Él. La pregunta es, ¿cuántos son? El verso 4 da la respuesta. Y oí el número de los sellados. ¿Qué oyó? Un número. Y saben, hermanos, para todos aquellos que sabemos matemáticas, o por lo menos contar los números, sabemos que un número se cuenta. En otras palabras, no podríamos utilizar la palabra número si no vas a contar lo que tienes allí frente a ti. Y dice Juan, y oí el número de los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, el número que oyó, el número de siervos, fueron 144,000. Es un número. En otras palabras, son contables. ¿Cuántos discípulos creen ustedes que tuvo Jesús en el inicio de su ministerio? Claro, 12, ¿verdad? Eran 12, pero muchos podrían decir, bueno, era un número simbólico. ¿Por qué? Porque no estamos seguros si realmente lo eran. Sin embargo, la palabra número es sumamente importante aquí. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 3, dice lo siguiente: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Cuántos eran? 12. Judas era uno del número de los 12. No eran más ni menos, eran 12 personas, se podían contar.
El libro de Apocalipsis 7:4 es exactamente lo que dice, que Juan oyó el número 144,000. Hechos capítulo 1 versos 15 dice lo siguiente: cuando Cristo se fue, noten cuántos quedaron para recibir el poder del Espíritu. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. ¿Cuántos eran? 120. Notemos que la palabra número, hermanos, es algo que se cuenta, no es algo simbólico. Los 144,000 es algo contable, no algo simbólico. ¿Será que la hermana White estaba de acuerdo con Juan y todos los otros que utilizan la palabra número? En el libro Primeros Escritos, en la página 15, Primeros Escritos, en la página 15, dice lo siguiente. La hermana White en su primera visión vio lo siguiente: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Aquí dice los 144,000 santos vivientes. De paso, haré mención que ellos son vivos, no muertos. Dice santos vivientes. Pero aquí, ¿verdad que no oímos la palabra número? Sin embargo, en inglés, en la misma página de Primeros Escritos, página 15, en inglés dice así: soon we heard the voice of God like many waters, which give us the day and hour of Jesus' coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice. Aquí está diciendo los 144,000 santos vivientes en número. La gran pregunta es, tendrán sus razones, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué fue que en Primeros Escritos, página 15 en español, se omitió la palabra número que aparece en inglés? Usted llega a su conclusión, hermanos, pero con esto concluimos que los 144,000 son un número literal, un número que se cuenta. La Biblia y el espíritu de profecía están totalmente de acuerdo. Yo no sé si usted lo estará, hermano y hermana, pero eso es lo que Dios nos muestra. Dios va a tener un remanente fiel, sellado, listo, para que en el poder de Dios enfrenten los cuatro vientos, como los apóstoles bajo el poder también en su tiempo proclamaron la verdad en aquel entonces. La siguiente pregunta ahora es: ¿qué desea Dios que hagamos para poder ser sellados? Esta respuesta la vamos a encontrar primeramente leyendo Testimonios para los Ministros, página 445. Dice así: este sellamiento de los siervos de Dios, los 144,000, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. En otras palabras, el sellamiento que Juan vio, también lo vio el profeta Ezequiel. Así que vayamos a Ezequiel y veamos la información que Ezequiel nos da con respecto a qué debemos de hacer para ser sellados. Ezequiel capítulo 9 es el único capítulo que nos habla de ello. Dice, versos 1 y 2: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, los 6 ángeles, había un varón, un ángel vestido de lino, de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Versos 4 ahora: y díjole el Eterno: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal, sella en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Lo que vemos aquí es que Ezequiel nos presenta que los que son sellados son los que hoy dentro del pueblo gimen y claman. No que le corren a los problemas o que se desaniman por la condición del pueblo, sino aquellos que gimen y claman por amor a Dios y al pueblo. Joya de los testimonios, tomo 1, en la página 336, la inspiración nos comenta lo siguiente. Dice: nunca, dice, recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Noten que la Biblia dice en medio de Jerusalén. Elena de White, bajo inspiración, dice en la iglesia. En otras palabras, Ezequiel 9 es aplicable a nosotros. Termina diciendo el párrafo: léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Y qué estamos haciendo? Exactamente eso. Los que son sellados son aquellos que gimen y claman. ¿Qué es gemir? Joya de los testimonios, tomo 2, página 65, dice: estos que gimen, dice, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas, gimen sus almas o gimen porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteada. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran, gemir, sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Queridos hermanos, gemir no es criticar, gemir es llorar por nuestros pecados ante el Señor para que nos perdone. Llorar y orar por los pecados ajenos de nuestros hermanos. Pedirle al Señor que tenga misericordia como Jesús lo tuvo de Jerusalén en su tiempo. Eso nos va a llevar a ser sellados. Eso nos va a llevar a ser como Jesús. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos actuando indiferentemente? Nos importa poco nuestra condición y la condición del pueblo. Si esa es su situación, mi hermano, preocúpese. Pero hoy el Señor nos da el privilegio de entender que al gemir somos sellados. Eso es mostrar el amor del cielo para con aquellos que necesitan reprensión, palabras de aliento, motivación, instrucción. En otras palabras, a Cristo en su totalidad. ¿Qué es clamar? Porque hay que gemir y clamar para ser sellados. Isaías capítulo 58, Isaías 58 versículo 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es clamar? Es dar a conocer al pueblo su rebelión, su pecado, a través no de la crítica, sino de la santa palabra de Dios y sobre todo, querido hermano, con un verdadero testimonio de que somos seguidores de Cristo. En otras palabras, tu testimonio, mi testimonio, su testimonio, puede predicar 1000 sermones que 100 bajo gritos. Dios quiera que nuestro testimonio, nuestra vida, pueda alzar la voz como trompeta, de tal manera que aquellos que tengan que ser corregidos lo sean, aquellos que necesiten saber lo que el Señor tiene para ellos lo sepan, y sobre todas las cosas que sepamos como pueblo lo que Él requiere de nosotros.
Conflicto de los Siglos, en la página 505, lo aplica de la siguiente manera. También se da la orden: clama voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos, amonestados a causa de sus transgresiones, no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Dios dice además, y a ver si nos identificamos aquí. Dios dice además: y con todo me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de Dios. Isaías 58, 1 y 2. Aquí, en Isaías 58, 1 y 2, se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Pregunto, ¿nos encontramos entre ellos? Si es así, volvámonos al Señor, y si no, sigamos viviendo esa vida que el cielo desea ver en nosotros. Así que gemir y clamar es lo que nos llevará, de acuerdo a la inspiración, a ser sellados. La pregunta ahora es: ¿qué sucede con los que no son sellados en la iglesia? La respuesta la tiene Ezequiel 9, versículos 5 y 6. Ezequiel 9, versículos 5 y 6 dice: y a los otros, o sea, los otros 5 ángeles, acuérdense que eran 6, uno sella y 5 destruyen. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, señoritas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal o esté sellado, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Sí, mis hermanos, palabras duras, palabras serias, pero no las podemos ignorar, están aquí para nuestro bien. ¿Por qué es que Dios nos lo da? Porque desea nuestra salvación, desea que como pueblo estemos entre los sellados y no que caigamos bajo las armas destructoras de los ángeles. ¿Dónde vamos a estar, hermanos? Noten cómo la inspiración aplica lo que acabo de leer en la Biblia. En el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66 dice: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres, los ángeles que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, señoritas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, versos 5 y 6. Aquí vemos, dice la inspiración, que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Quién fue la primera en sentir los golpes de la ira de Dios? ¿El mundo impío? ¿Las iglesias protestantes? No. Dice, aquí vemos que la iglesia, y la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día hoy. El santuario del Señor era la primera. Eso quiere decir que después de ella siguen otros. Era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. ¿Saben qué más dicen? Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados.
Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hermanos, estoy leyendo. Claramente se describe cómo Dios ejecutará Ezequiel 9 en el pueblo. Dios no está ansioso de ejecutar esto en su pueblo, está más ansioso en sellarnos. Por eso nos da esta verdad, por eso nos está amonestando. Esta es la razón de este estudio: llamarnos al arrepentimiento, volvernos de todo corazón a Él, que aprendamos a gemir y a clamar para ser sellados. Pero sin embargo dice que hay hombres al frente del pueblo que jamás volverán a elevar su voz como trompeta. Hermanos, la inspiración les dice perros mudos. ¿Por qué? Un perro es guardián. Cuando hay peligro, ¿qué hace el perro? Ladra. Ahora, ¿de dónde sacó tanta fuerza la sierva de Dios para decir estas palabras? Vamos al libro de Isaías para ver quiénes son. Porque notemos que la destrucción empieza con aquellos que están al frente del templo. En el libro de Isaías 56, Isaías 56, versículos 10 y 11 dice: sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. ¿Quiénes son los perros mudos? Dice aquí, hermanos, aquellos pastores que no alimentan, que no amonestan al pueblo del peligro que se avecina para aquellos que estamos en la iglesia y que no estaremos sellados. Viene la ejecución de Ezequiel 9. La pregunta ahora ¿es literal o es simbólico? Algunos dicen que es una muerte espiritual. Veamos qué dice la inspiración. Manuscritos Liberados, tomo 1, Ellen G. White, en inglés, página 260, dice lo siguiente: study the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled. Dice, estudiad el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que exactamente lo que leemos en Ezequiel, así se va a cumplir. Yet the time is passing and the people are asleep. Dice, y aún así el tiempo está pasando y el pueblo está durmiendo. The time is short. God is calling, will you hear? El tiempo es corto, Dios está llamando, ¿escuchará usted? Will you receive his message? ¿Aceptará usted su mensaje? Will you be converted before it's too late? ¿Será usted convertido antes de que sea demasiado tarde? Soon, very soon, every case will be decided for eternity. Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Queridos hermanos, o somos de los sellados y estamos vivos, o somos de los que los ángeles de Ezequiel 9 van a destruir. Así que encontramos aquí que para ser sellados hay que gemir y clamar dentro del pueblo de Dios. En otras palabras, dentro de lo que es su pueblo, Dios tiene un remanente fiel, y ellos, dice el libro de Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, en la página 84 dice: la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Aquellos que desean ser sellados no se desanimarán por la condición de la iglesia de la Odisea, sino que al contrario buscarán alentar al pueblo con las palabras del Señor. Ellos no criticarán al pueblo, sino ayudarán al pueblo con el mensaje que el Señor está enviando.
ellos no se saldrán de la iglesia porque entienden que es allí donde Dios tiene a su pueblo. Es allí donde Dios va a sellar a sus siervos. La pregunta ahora es, ¿qué sucede después de que el Señor limpia, purifica su iglesia? El libro de Isaías 66. Isaías 66, versículos 15 y 16 nos describe lo mismo de Ezequiel 9. Porque aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su represión en llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos del Eterno serán multiplicados. ¿Será que el Señor destruirá a todos en el pueblo? El profeta Amós nos da la respuesta en el capítulo 9, versículo 8. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Eterno. Verso 10: a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Va a destruir Dios a todos en el pueblo? Dios va a tener un fiel remanente, aquellos, los 144,000 que van a ser sellados. Pero ¿qué hacen ellos después de esta purificación, de esta limpieza en el pueblo? Isaías 66, versículos 19 y 20 dice: y pondré entre ellos señal, o sea, los sellados, y enviaré de los escapados. ¿Escapados de qué? De la destrucción, limpieza en el pueblo. Enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco a Tabal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y ellos, los sellados, los 144,000, publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por presente al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Señor. En otras palabras, hermanos, Dios tendrá este fiel ministerio, esta iglesia triunfante, los obreros de la hora undécima, los 144,000 siervos de Dios que en poder, después de que el Señor purifique a su iglesia, irán a todo el mundo a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el resultado será que de todas las naciones se convertirán almas al Señor, que Juan los describe de la siguiente manera. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de estas cosas miré, o sea, después del sellamiento de los 144,000. Y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Así que después de los 144,000, ¿quiénes vienen? ¿A quienes juntan ellos en poder? En otras palabras, durante el fuerte pregón, en la hora undécima, ¿quiénes vendrán a ser parte del pueblo? Sí, mis hermanos, la gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que Isaías y Apocalipsis 7:9 nos presenta. Aquellos que vendrán de las otras iglesias, aquellos que aceptarán el sábado durante el fuerte pregón. En otras palabras, mientras la ley dominical esté yendo en contra de la ley de Dios, Dios tendrá un fiel ministerio, tendrá a los sellados, a los 144,000 que harán frente a esta ley dominical, y en este periodo se convierte una gran multitud que nadie podrá contar. Por eso alguien le preguntó a uno de los ancianos, ¿de dónde vienen estos? Apocalipsis 7, versículos 14 dice, y yo le dije, versos 13 y 14, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En otras palabras, sorprendió cuando ellos aparecieron. 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, de tiempo de angustia,
mis hermanos, con el decreto que esta ley traerá, realmente será un tiempo de angustia, un periodo terrible en donde ellos aceptarán el evangelio que será proclamado por los sellados. Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí para ir resumiendo? Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente: que Dios va a sellar 144,000, su iglesia, les va a dar el poder del Espíritu y ellos van a terminar la obra bajo esa influencia. Primeros Escritos lo reafirma. Página 15 dice así. Primeros Escritos, página 15 dice: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Escuchen esto: cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Y si recordamos, cuando Moisés bajó del Sinaí, él traía los 10 mandamientos. Pues los 144,000 no solamente van a ser investidos del poder, sino como Moisés representarán no solo en carácter, sino la ley bajo su voz la proclamarán durante el periodo de la ley dominical. En el mismo libro, página 33, dicen los resultados. Página 33 de Primeros Escritos dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. El mismo libro, Primeros Escritos, página 278 y 279. Los siervos de Dios, los sellados, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, dice ella que los vio en visión, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron procurosas de las sentenciadas iglesias, o sea, las iglesias que representan a Babilonia, las protestantes, como Lot salió procuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitudes de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, mis hermanos, Dios va a terminar su obra en poder. Por eso es que hoy nos está invitando a ser uno de esos sellados, esos siervos que el mundo quedará admirado, porque jamás el mundo ha visto un remanente, un grupo de siervos en tal magnitud. Para terminar, en el libro de Joel lo describe de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 1. Día de tinieblas y de oscuridad vienen, día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama como el alba. En este tiempo habrá un pueblo grande y fuerte, que nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años, de generación en generación. Ese es el pueblo que Dios está por tener. Ese es el tipo de siervos que Dios va a utilizar. Y el Señor nos dice lo siguiente, y con esto termino. Maranata, el Señor viene, página 239. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Que el Señor pueda bendecirnos. Es nuestra oración para pronto estar entre los sellados, los siervos de Dios, los 144,000. La decisión, mi hermano, es suya. Que el Señor le bendiga.